Bienvenidos todos a la clase de ciudadanía. Una linda noche para todos. ¿Cómo están? Vamos a comenzar la clase. Para esta noche vamos a estudiar sobre los derechos civiles y los derechos políticos, ¿sí? Entonces, permítanme, por favor, compartir la pantalla para poder dar inicio a la clase de esta noche, ¿sí? Entonces, estamos por aquí. Ustedes, por favor, me confirman si se puede visualizar la pantalla. ¿Sí se puede mirar? Me confirman ustedes, por favor. Sí, Lisen. Listo. Entonces vamos a dar inicio, miren, a la clase de esta noche. Es acerca de los derechos civiles y políticos. Nos vamos hacia la primera generación de derechos, las cuales están enfocadas en los derechos civiles y políticos. ¿Quién me puede ayudar? Dentro de los derechos, ¿derecho a qué tenemos nosotros como ciudadanos? ¿Qué será? El derecho a dar el voto, elegir a un presidente. El derecho al voto, sí, el derecho a sufragar, a elegir a un presidente, ¿no es cierto? Muy bien, tenemos derechos, listo. Entonces, ahora nos vamos con los derechos civiles y políticos. ¿De qué tratará esto de los derechos civiles y políticos? Miren por aquí. Estos derechos se enfocan y hacen referencia en los individuos, en los seres humanos. ¿Para qué? Para poder garantizar que nuestra vida sea respetada y que no haya atentados en contra de nuestra integridad personal para garantizar con eso nuestra vida, ¿sí? Entonces, estos derechos civiles se encargan hacen referencia a los ciudadanos, a las personas, para poder garantizar la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Para garantizar el respeto y nuestra integridad. Estos derechos civiles se enfocan principalmente en poder tener un equilibrio en las relaciones de poder, es decir, para que no haya violación a nuestros derechos, violación física, violación psicológica, violación sexual, causando la destrucción del ser humano y la muerte. ¿Quién me puede dar un ejemplo de violencia psicológica? ¿Cómo puede ser la violencia psicológica? ¿Cómo puede darse un ejemplo alguien por dos puntitos? Un Cuando una ejemplo. persona Dicen cuando le tratan con palabras, dicen palabras groseras, que insultos a la persona. Muy bien, Estelita. Anótese dos puntitos, ¿sí? Dos puntitos. Muy bien. Miren, exactamente, ¿no? No solo la violación es física, es con golpes, sino también hay la violación psicológica, que muchas veces las palabras nos llegan a herir y nos pueden lastimar psicológicamente, ¿no? También todo esto, todos estos aspectos forman parte de el equilibrio de las relaciones de poder y forman parte de los derechos civiles, es decir, que no violen nuestros derechos, ¿no? Que no nos destruyan al ser humano. Muchas veces cuando estamos también en un trabajo, hay jefes que tienen el síndrome de superioridad y con eso afectan a sus empleados psicológicamente. Entonces, miren, ahí nosotros garantizamos los derechos humanos. Para eso están los derechos civiles que nos protegen y evitan nuestra destrucción. Exactamente. Por otra parte, también dice que la humanidad ha vivido múltiples episodios de violencia y con esto ha causado a los seres humanos represión, ¿no? Muchas veces en años pasados los gobiernos o las instituciones han aplicado represión
contra los ciudadanos. Miren aquí, podemos nosotros en estas imágenes que yo les indico aquí, podemos nosotros irnos a la época de la Inquisición, donde los ciudadanos, si no creían, si no ellos no respetaban la religión católica, la Inquisición los torturaba y los condenaba a la muerte, ¿no? Esta Inquisición tenía muchas técnicas para torturar a los seres humanos y les provocaba la muerte. Aquí podemos nosotros visualizar una imagen. Muchas veces dice que hasta los desmembraban, ¿no? Para que la Inquisición sea respetada. Entonces, miren, todo esto era una violación a los derechos humanos, porque si se piensa diferente, entonces había represión. Incluso también habían las desapariciones. En gobiernos pasados se pudo visualizar aquí en el Ecuador la desaparición de las personas. Una de ellas, ¿han escuchado la historia de los hermanos Restrepo? Sí, ¿no? ¿Quién me puede decir? ¿Han escuchado la Sí, historia de estos dos hermanos? Sí, ¿no es cierto? sí. Sí, Sí, la dicen. Ujú. Miren, han pasado ya muchos años de la desaparición de estos jovencitos, ¿no? Que dice que en la época del gobierno del expresidente León Febres Cordero, alrededor del año 1988, estos dos hermanos desaparecieron. Miren, y esto fue un atentado a los derechos humanos. Es por eso que vamos nosotros a dirigirnos a esta época, este año 1988, y vamos a mirar un poquito acerca de cómo fue la desaparición de estos dos hermanos. Ustedes me confirman, por favor, si se puede escuchar, ¿sí? Voy a ponerle play al video. Al cumplirse 32 años de la ¿Sí se puede escuchar? ¿Me confirman, por favor? Sí, dicen, sí se escucha. Ya. desaparición de los hermanos Restrepo, Santiago y Andrés, su padre y hermana, siguen solicitando a las autoridades que la verdad salga a la luz y se encuentren los restos de sus seres queridos y darles una cristiana sepultura. Son 32 años de la desaparición de los hermanos Santiago y Andrés Restrepo. Ellos en la actualidad tendrían 50 y 47 años respectivamente. Los jóvenes desaparecieron el 8 de enero de 1988 y a pesar del tiempo su padre Pedro y su hermana María Fernanda siguen con la misma incertidumbre de aquel día de su desaparición. Si estuvieran vivos, pues ni hablar, ¿no? La emoción y la dicha. Y quizás tratar de borrar tanto tiempo perdido, pero reiniciar una nueva vida, ¿no es cierto? Uno no puede superar esto porque no hay un cierre. Esto es un funeral abierto, eterno. Este hecho ha sido atribuido al escuadrón de la Policía Nacional SIC-10. A decir de Pedro Restrepo, esto seguiría en la impunidad y los responsables de los delitos cometidos seguirían sin recibir su castigo. Porque es tan lamentable el paso del tiempo, en este caso, que muchos han fallecido ya, de los que fueron culpables. Entonces se van con un pedazo de la verdad. Sí, el tiempo es, ¿no es cierto?, infallible, el tiempo corre, el tiempo sigue sumando a su paso, mi papá sigue envejeciendo y quizás se vaya sin saber esta verdad. Por su parte, la hermana de los desaparecidos, María Fernanda, menciona que a pesar de que se ha intentado de que el caso no se cierre, la falta de celeridad y compromiso por parte de las autoridades han hecho que no haya ningún avance en las investigaciones. Fueron varios los policías que actuaron y no todos pagaron, pero estos nuevos sospechosos, digamos, de este crimen, todavía pululan libremente. A sus 79 años, don Pedro, con mirada triste, espera conocer la verdad. Que me entreguen los cuerpos de mis hijos para enterrarlos al lado de su madre. Por otra parte, se solidarizan con los familiares de personas desaparecidas, mencionando que conocen el dolor y la incertidumbre de no saber el paradero de su ser querido.
Bueno, ¿qué les puedo decir? Que los comprendo, que los entiendo, formo parte, ¿no?, de las víctimas. Nuestra solidaridad infinita, nuestra puerta y nuestro corazón abierto siempre. Santi tenía 17 años cuando tomó su última foto. Para recordar a los hermanos Restrepo, el documental Con mi corazón en Yambo será difundido en Quito, Guayaquil y Riobamba de manera gratuita. Informó Patricia Alda. Al cumplir Miren, ahí podemos observar un poquito acerca de esta historia, ¿no? De los hermanos Restrepo, que fue una violación directa a los derechos humanos y que hasta el día de hoy no se sabe qué pasó con los dos hermanos. Ya han pasado 35 años de la desaparición de ellos, ¿no? Miren, entonces aquí también nosotros podemos ver que estos derechos civiles nos protegen. Por eso mismo hay los derechos humanos. ¿Para qué? Para que nos protejan nuestra vida, nuestra libertad, nuestra seguridad, nuestra privacidad. El derecho también a nosotros tener una nacionalidad, pertenecer a un país, tener el derecho de casarnos y tener una familia. Entonces, los derechos civiles están enfocados en el cuidado de nosotros, en el respeto de nosotros como ciudadanos, ¿no? Vamos a continuar con los derechos civiles. Estos derechos civiles se oponen, miren, aquí hay unas fotos. ¿Qué pueden ustedes visualizar en estas imágenes que les presento aquí? ¿Qué se puede mirar? La tortura, Prisión. la prisión, el juicio injusto. Ujú, exactamente, a eso es lo que se oponen los derechos civiles, a que a nosotros como ciudadanos nos repriman, nos torturen, abusen de nosotros, están en contra de eso, están en contra también de que nosotros vayamos a prisión injustamente. O sea, primero tienen que haber muchas investigaciones para que podamos ir a prisión. Y también el juicio injusto, ¿no? Entonces a todo esto se oponen los derechos civiles. Por otra parte, estos derechos, tanto civiles como políticos, nos ayudan a nosotros a tener una nacionalidad. Miren aquí, en esta foto, ¿qué se mira? ¿Qué se puede observar en esta foto que les indico en este momento? ¿Qué se puede mirar? La cédula ecuatoriana de un ciudadano. La cédula ecuatoriana, ¿no es cierto? Aquí podemos nosotros mirar nuestra cédula. Entonces, los derechos, tanto civiles como políticos, nos garantizan que nosotros tengamos un documento con nuestro nombre, con nuestra identidad, con nuestra cédula de ciudadanía. Nosotros, al momento de nacer, obligatoriamente nos tienen que dar ya nuestra ciudadanía. Es por eso que ahora lo que ya nacen los chiquitos, especialmente en el hospital, ya les hacen los papeles de ciudadanos, ¿no? Les entregan la cédula a las mamás. Entonces, miren, esto se da gracias a los derechos humanos. Aquí también nosotros podemos visualizar que gracias a estos derechos nos permiten que podamos nosotros sufragar, es decir, elegir a nuestros representantes políticos. También podemos nosotros, como ciudadanos, elegir y ser elegidos también. Podemos también ser protagonistas del devenir político del país. Y es por eso que, gracias a estos derechos, nosotros podemos tener un desarrollo social, individual y político, porque nos permiten ejercer nuestros derechos. ¿Creen ustedes que nosotros podemos lanzarnos como candidatos políticos, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? No, ¿Por qué? ¿Por qué no? porque no tenemos, bueno, diría yo que
No tenemos los estudios de ellos. Exactamente, ¿no? Estos derechos humanos nos garantizan a nosotros em, poder lanzarnos como candidatos políticos. Miren, el expresidente Lazo no tenía título de universidad, Pero ¿sí? tiene billete. Ujú, tenía billete, ¿no? Pero no tenía su título universitario y eso no le impidió para que él pueda lanzarse a la política. Entonces, miren, estos derechos, gracias a estos derechos políticos, nosotros podemos elegir y ser elegidos como políticos, ¿sí? Pero siempre tener nuestra responsabilidad social de educarnos, ¿sí? Para poder nosotros ejercer un cargo público. Es muy importante porque muchas veces, miren cómo estamos hoy en la asamblea. ¿Qué opinan ustedes de los asambleístas? ¿Estarán bien? ¿Estarán mal? ¿Qué dicen ustedes? Que están mal porque ellos ganan mucho dinero Ujú. y no hacen nada. Exactamente, miren, y muchas veces esta gente que no está preparada en administración pública y por eso nuestro país está bastante en lo que respecta a las leyes, hay una deficiencia. Entonces, miren, eso también es lo que implica. Esto de los derechos humanos es muy positivo, pero muchas veces, miren, nosotros, al tener el derecho de poder ser elegidos, no nos impide el poder lanzarnos para candidatos políticos y poder ganar. En la asamblea se ha visto muchas veces presentadores de televisión, futbolistas, y todo esto es lo que está deteriorando porque son los que crean las leyes para el país. Y por eso el Ecuador está en, en vez de ir para arriba, está yendo para abajo, ¿no? Por nuestros malos gobernantes muchas veces, ¿sí? Entonces, Fue miren, presidente. ahorita sí, tenemos un presidente que es bastante preparado, ¿no? Pero siempre necesitamos Prepárate, presidente. prepararnos constantemente. Exactamente. Entonces, vamos a continuar. Miren, estos derechos políticos a nosotros nos permiten ejercer funciones públicas, participar y formar parte del gobierno. Podemos tener, gracias a estos derechos, libertad de opinión. Podemos nosotros hablar libremente. No estamos en una dictadura, especialmente aquí en el Ecuador, sino somos un país que está en democracia. ¿Alguien sabe qué será la democracia? ¿Qué es democracia? ¿Qué se les viene a la mente cuando yo les digo la palabrita democracia? ¿Qué será? ¿Qué podemos decir lo que pensamos? Ujú, exactamente, ¿no? Democracia significa el poder del pueblo, que el pueblo tiene el poder de elegir a sus gobernantes y también de poderlos destituir, ¿no? Entonces el gobierno tiene libertad de opinión, libertad de expresión, libertad de conciencia, incluso ahora nosotros podemos elegir nuestra religión. Antes, cuando yo les decía, nos vamos a la época del presidente Gabriel García Moreno, donde se obligaba a los ecuatorianos a a tener la religión católica, ¿no? A preservar la fe católica. Era obligatorio que un ecuatoriano tiene que ser católico por exigencia en la época del expresidente Gabriel García Moreno. Pero ahora tenemos libertad de conciencia, tenemos libertad de religión, podemos elegir la religión que a nosotros nos guste, ¿no? Y también tenemos la libertad para podernos reunir, crear grupos, expresarnos libremente y participar del voto. Nosotros también podemos votar, acercarnos a votar y elegir nuestros presidentes. Si nos vamos a la época atrás, em, las mujeres no podíamos, si nos vamos al año de 1830, cuando recién el Ecuador comenzaba a crearse, las mujeres no podíamos votar, no podíamos ejercer el derecho al voto por el simple hecho de ser mujeres.
Sin embargo, gracias a los derechos humanos, ahora ya podemos las mujeres votar, podemos prepararnos, podemos estudiar, tanto las mujeres como los hombres. Puede haber una igualdad, ¿sí? Gracias a los derechos humanos. Aquí, en el Ecuador, gracias a Matilde Hidalgo de Prócer, que fue una mujer que se atrevió a estudiar. Dice que ella se disfrazaba de hombre para estudiar y ella se graduó de doctora aquí en el Ecuador, ¿no? Y fue la primera mujer que ejerció el voto y gracias a ella comenzamos las mujeres ahora a poder sufragar, a poder ir a las urnas y votar y elegir a nuestros representantes. Entonces, todo eso sirvió para que estos derechos humanos ahora nos puedan respaldar, tanto a los hombres como a las mujeres, ¿sí? Entonces, miren, de esto se trata, estos derechos políticos y los derechos civiles. ¿Alguna pregunta tienen hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que no esté claro? ¿Sí está claro esto de los derechos civiles y políticos? Sí, está claro, Licen. Ya, entonces miren, les voy a indicar un video cortito acerca de la señora Matilde Hidalgo, ¿sí? Para que ustedes puedan visualizar y ella fue la que nos ayudó en el derecho al voto, ¿sí? Entonces, Matilde Hidalgo. Ahorita les voy a proyectar el video para que ustedes puedan observar qué es lo que hizo esta mujer en el Ecuador para que nosotros podamos hoy en día votar, ¿sí? Entonces, permítanme, por favor, compartirles la pantalla en este momento. La educación superior creció considerablemente durante el siglo XX. En 1900, solo 1/3 de los estudiantes universitarios eran mujeres. Pero 8 años más tarde, las mujeres empezaron a ser mayoría. Conozcamos la historia de una de las destacadas médicas que abrió camino a sus congéneres en América Latina. Médico, poeta y activista por los derechos y las libertades de las mujeres, Matilde Hidalgo Navarro nació en Loja el 29 de septiembre de 1889. Estudió primaria con las Hermanas de la Caridad y al mismo tiempo ayudaba de manera voluntaria en el hospital que tenían las religiosas, lo que pudo despertar su vocación por la medicina. Al acabar la educación primaria, Matilde decidió seguir la secundaria a pesar del sistema machista que desaprobaba que las mujeres se preparasen académicamente. La solicitud de ingreso creó un precedente para la época, pero a pesar de esa gran victoria, la joven sufrió el rechazo de gran parte de la sociedad de su localidad, con muchas madres que prohibieron a sus hijas relacionarse con ella. Sin embargo, el carácter de Matilde pudo con todo. El 8 de octubre de 1913 se graduó con honores, convirtiéndose en la primera mujer bachiller de Ecuador. Matilde Hidalgo no se dio por vencida y se inscribió en la Universidad de Azuay. En junio de 1919 consiguió la licenciatura en medicina con las mejores notas de la promoción. 2 años después, Matilde Hidalgo logró el doctorado en medicina en lo que hoy es la Universidad Central del Ecuador y se convirtió en la primera mujer ecuatoriana en conseguirlo. Se casó con el abogado Fernando Procel, quien como ella también era defensor de la causa feminista, y Matilde pasó a ser conocida como Matilde Hidalgo de Procel. Su perseverancia la llevó a romper otro límite social que se había impuesto a las mujeres. En 1924 se acercó a inscribirse en el padrón electoral. Su solicitud causó controversia y fue llevada al Consejo de Estado, que la aceptó por unanimidad. Por extensión, quedó aprobado el sufragio para todas las mujeres ecuatorianas, haciendo que Ecuador fuera el primer país hispanoamericano en permitir el voto femenino. Hidalgo también hizo carrera política. Fue la primera mujer en ocupar un cargo electo en el país, pero la verdadera vocación de Matilde Hidalgo de Procel fue la medicina y el servicio a los demás. En 1949 consiguió una beca de especialización en pediatría, neurología y dietética en Argentina. A su regreso al país, se dedicó a llevar a cabo obras sociales. En aquel tiempo, su fama, su profesionalidad y su personalidad arrolladora le permitieron conseguir cargos importantes en el país.
Matilde Hidalgo falleció en Guayaquil el 20 de febrero de 1974, tras una vida plena de retos y logros que ha servido de modelo para el resto del mundo. Y pudimos observar un poquito acerca de la vida de la señora Matilde Hidalgo y quien por ahora nosotros las mujeres podemos estudiar y ejercer el derecho al voto. Entonces, miren, estos derechos, tanto civiles como políticos, nos protegen tanto a los hombres como a las mujeres para poder nosotros tener una vida digna, ¿sí? Ahora les voy a indicar la tarea para la siguiente clase que me tienen que presentar, ¿sí? Entonces, permítanme, por favor, volverles a compartir la pantalla para que puedan ustedes observar la tarea que tenemos para hoy, ¿sí? Entonces, tenemos la tarea número 8, ¿sí? Aquícito les voy a presentar. La tarea número 8, ustedes tienen que realizar un cuestionario que está hecho en Forms, ¿sí? Este cuestionario es de respuestas múltiples, ¿sí? De opciones múltiples. Entonces, aquí están las preguntas. El cuestionario tiene un puntaje de 10, ¿sí? Cuesta 10 puntos este cuestionario. Entonces, dice así, elija la respuesta correcta. El derecho al sufragio, o sea, a votar, permite A. Nombrar a los representantes del pueblo. B. Asumir todos los poderes. C. Elegir a los representantes del pueblo. O D. Encargar el poder a los representantes del pueblo. Aquí ustedes tienen que escoger una de estas opciones. La siguiente dice, elija la respuesta correcta. De la siguiente lista, elija cuáles son los derechos civiles. A la salud y educación, a la libertad y privacidad, a la recreación y diversión, al ocio y descanso, o a un nombre y una nacionalidad. Aquí usted tiene que ver cuáles de estos que están aquí son derechos civiles. La siguiente, elija la respuesta correcta. Las relaciones humanas deben estar basadas principalmente en A. Respeto. B. Intolerancia. C. Cercanía y ocio. Ahí elija usted la respuesta que crea correcta. Y la última pregunta, seleccione la respuesta correcta. Los derechos civiles son los que A. Permiten el desarrollo de las personas. B. Garantizan el trabajo digno. C. Protegen la vida e integridad personal. O D. Todas las anteriores respuestas son correctas. Ahí usted tiene que ver cuál de estas opciones es la opción correcta y hace clic en enviar, ¿sí? Esta tarea va a quedar hasta la próxima semana, hasta el día martes de la próxima semana puede ayudarme enviando la tarea. Le voy a subir en este momentito la tarea al aula virtual para que usted pueda realizarla, ¿sí? Entonces, aquícito me voy a ir al aula virtual de ciudadanía y voy a subir la tarea número 8. Aquícito estamos, entonces, aquícito voy a escribir, ¿no? Tarea número 8. El tema de la clase de hoy es los derechos civiles y políticos. Listo. Aquícito, realice el siguiente cuestionario. Listo. Entonces, aquí usted tiene que realizar el cuestionario. Aquícito yo le voy a añadir el cuestionario para que usted pueda rellenarlo, ¿sí? Hasta ahí quedamos en la clase del día de hoy, ¿sí? Entonces, permítanme, por favor, poner el enlace para que ustedes puedan realizar el cuestionario en el documento en Forms. ¿Listo? Entonces, aquícito les voy a cargar el enlace del cuestionario, ¿sí? Listo, ya está cargada. Aquí la tarea le pongo sobre 10 puntitos y está asignada a todos los estudiantes, ¿sí? Listo, estamos con la tarea número 8. Entonces voy a dejar de compartir. La próxima clase vamos a revisar para que ustedes puedan ir viendo sus calificaciones, ¿sí? Ya, Lice. Perfecto. Hasta luego, gracias. Ya, que les vaya bien. Una linda noche para todos.